Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio educativo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un reconocido reportero de la televisión ecuatoriana, Charlie Pisa. Es un placer y un honor. Bienvenido, Charlie. Buenos días, el placer es mío de compartir algunas anécdotas, historias y bueno, lo que tengan ustedes en el banco de preguntas para de la trayectoria periodística y que pueda ser de gran aporte para cada uno de ustedes. Para empezar, queremos que nos cuente un poco más de usted al momento, cómo se desempeña, qué tiempo lleva ejerciendo esta profesión como lo es el periodismo. Sí, son 16 años de que ya llevo ejerciendo la profesión. Actualmente en RTS, en el área de noticias, estoy colaborando ya 9 años en este canal. eh, Reportajes, transmisiones en vivo, hacemos redacción de notas, hacemos coberturas dentro y fuera de la ciudad, también colaboramos en el área de redes sociales, aprendiendo también de todo un poco para en esta nueva ola de comunicación que hay, también aportar y es un área también muy interesante. ¿Cómo fueron sus inicios hace 16 años? ¿Cómo fue la experiencia en torno al género? ¿Cómo había alguna diferencia entre hombres y mujeres en el medio? Entre hombres y mujeres, sobre todo en el área deportiva, por ejemplo, se presentaban más casos de que predominaban los hombres. Era raro ver, por ejemplo, a una mujer periodista. En el área deportiva, en noticias sí había una gama de compañeras y mucho. Este tema, sobre todo de la equidad de género, no se, no había problemas en el área de noticias. Pero en deporte sí, era, por ejemplo, ver a Gabriela Pazmiño Yepes, que era una de las presentadoras en ese tiempo deportivas que tenía más en realce en ese tiempo, estaba en Teleamazonas. De repente en radio comenzaron también a aparecer jóvenes que estudiaban y se especializaban en deportes y ahora vemos en el área deportiva, en radio, en televisión, en redes sociales, que hay hombres y mujeres que conocen de lo que están hablando, del área deportiva. Ahora están hasta en el mundial. Pero, por ejemplo, en noticias siempre se ha presentado eso de que es normal de que hayan hombres y mujeres reporteros, reporteras, y eso sí no había un inconveniente. Ah, ok, muchas gracias. Muy buenos días. Desde su experiencia, ¿ha notado diferencias en el trato que reciben las reporteras, compañeras mujeres en las calles, o al cubrir quizás temas difíciles comparado a sus colegas hombres? Sí, hay algunos inconvenientes que se han presentado y problemas, por ejemplo, en el campo político. Nosotros a veces cubrimos Crónica Roja y vemos cómo las compañeras se desenvuelven de gran manera. Hay unas que, por ejemplo, van aprendiendo de a poco, pero hay otras que sí son más chispas y van a la par que con los hombres. Pero, por ejemplo, en el área política sí se encuentran con algunos personajes que quieren menospreciar a la mujer periodista. He visto casos, me ha tocado presenciar en ocasiones hasta defender a compañeras cuando un político, un funcionario en una entrevista le alza el tono de voz. Porque se presenta a veces esta, no sé, es una cultura o actitud machista que está como que ahí todavía arraigada en la sociedad ecuatoriana. Y he presenciado cuando de repente en una rueda de prensa una compañera pregunta algo y por ser ella también muy juiciosa o muy atenta a lo que está de su trabajo sobre todo y que ella está tratando de buscar más información y buscando la frase o el testimonio de parte de ese funcionario político en esa rama y de repente comienzan estas personas a elevar el tono de voz, a gritarle. Entonces nosotros decimos, a ver, ya, usted le está faltando el respeto a la compañera. Y recuerdo en una cobertura, ese señor le dijo a un funcionario, era de un gobierno local, y le dijo a la compañera, entonces se retira de la sala. Y todos dijimos, a ver, si se va ella, nos vamos todos. Y ella dijo, no, yo me voy, muchachos, ustedes se quedan. Entonces nosotros vimos todos los equipos y nos fuimos en solidaridad a la compañera.
a la colega también, porque no se puede permitir esto de que sea hombre o mujer le falten el respeto, pero sí se da esto de que a las mujeres en ocasiones hasta sufren de temas de acoso sexual de parte de algunos funcionarios políticos, no todos, no, yo digo que siempre hay personas que cómo es su vida, ¿no? Tratan de reflejarlo con cualquier persona. Y hemos visto cuando comienzan a morosear a las colegas y a mirar mucho, entonces, y después con una frase pasada de tono, y a veces las compañeras o las colegas en plena cobertura nos miran, entonces nosotros también le vamos mandando las alertas porque ya sabemos con a qué personas se está enfrentando en plena entrevista o en plena cobertura, así no sea entrevista, pero hay personas también que presentan este tipo de actitudes y las compañeras o colegas se sienten vulnerables, aunque hay otras que sí se defienden bien y cuando ya ven una alerta o algo que detectan en cualquier personaje en una cobertura, entrevista, a veces hasta los policías, no todos obviamente, siempre hay personas que pasan estas líneas rojas. Y ellas, por ejemplo, ya marcan distancia y eso es muy importante, detectar y marcar distancia antes de que se genere algún inconveniente. Claro. Bueno, sabemos que en Ecuador los temas de violencia de género y feminicidios son muy recurrentes en las noticias. ¿Cómo usted cree que los medios deberían cubrir estos casos para no revictimizar ni caer en estereotipos? Revictimizar. Es que hay, por ejemplo, en cuanto al ejercicio del periodismo y la revictimización, que la Fiscalía también ha hecho campañas con esto. Cuando se creó, por ejemplo, y apareció hace algunos años el tema del femicidio, se hablaba de la revictimización. Y también cuando había algún delito contra menores de edad, se prohibía esto. Pero en ocasiones nosotros, por contar la historia, por informarle al país lo que está pasando, hay sí ciertos compañeros que también rayan en este tema que acabas de topar, muy importante. Porque una cosa, por ejemplo, es tratar de buscar la información, contarla, y tu veracidad y objetividad y tu experiencia también te da que el televidente o quien escucha o vea tu nota en redes sociales o en una pantalla, en un dispositivo, te crea, ¿no? Pero también hay colegas que en ocasiones por tener algún like o tener una aprobación de algún jefe o aplausos, resulta que van un poco más allá, porque en cobertura, por ejemplo, me ha tocado cubrir hace pocos meses algunos casos de femicidio, y yo sé que si ya hay una línea en que el familiar comienza o le puede afectar al familiar contar nuevamente esa historia, yo ya prefiero mantenerlo ahí nomás y le digo a mi compañero camarógrafo: no grabes, yo la cuento, yo la digo, que si él me la cuenta fuera de cámaras, yo no tampoco le voy a exigir y le digo yo con el micrófono: cuéntame cómo ocurrió esto, cómo pasó. Pero si eso pasó hace 2-3 horas o el día anterior, y llegar al lugar y pedir nuevamente que te cuenten lo que han vivido, lo que han pasado, personas en ocasiones que estamos en cobertura y nos dicen: yo presencié cuando mataron a mi hermana, yo escuché los gritos de mi mamá, esta joven, presenció el asesinato de su mamá, ella es mi sobrina, y la vemos que va ingresando a la escena mientras estamos grabando, y yo en ese momento trato de ponerme en los zapatos de esa familia, siendo más humano. No, y bueno, esto ya también lo hemos aprendido con otros colegas de esta generación, son 16 años, de que si se presenta un caso así, nosotros nos ponemos en posición como que somos más del dolor y no buscamos el protagonismo. Si pasa la adolescente y ella presenció el crimen de su madre, le dije al compañero camarógrafo: baja la cámara. No, es que tengo que grabar el drama, el llanto. Le digo: no, baja la cámara. Es una adolescente, si quiere grábale los pies, no le muestres el rostro. Me dijo: pero vamos a preguntar. Le digo: yo no voy a preguntar nada porque ella presenció el crimen de su madre, el asesinato, se salvó de morir. Yo no voy a preguntar nada, así que deja que la historia se cuente sola, o yo la cuento,
y no vamos a ir más allá. Entonces, toca hacer eso. Le digo que hemos cometido errores hace, creo que unos 15, 14 años. Yo estaba en otro medio de comunicación y todavía no se hablaba mucho de esto de la revictimización. En Pascuales había un joven, un adolescente que fue abusado por era alguien que pertenecía a la iglesia católica, una iglesia católica en Pascuales. Y supuestamente en un juego ahí en el río Daule, cerca de Pascuales, esta persona lo empujó en un momento en que quiso abusar y todo, pero lo empujó hacia el río. El, el, el adolescente se ahogó. Un hermano menor vio, a ver, si el adolescente tenía unos 16 años, el hermano de 14 presenció todo ese drama. Cuando intentaron abusar de su hermano y cuando los lanzaron ahí sin saber nadar al río y falleció. Y en una camioneta en esa cobertura estaba el testigo de ese crimen y todo lo que había sucedido. Y yo admito que cometí el error en ese tiempo, en mis inicios en el periodismo, de entrevistar al testigo dentro de la camioneta, y él comenzó a llorar y a contar todo. Yo decía, bueno, tengo una historia espectacular por todo lo que acaban de narrar. Pero llego después de un tiempo y digo, y lo saqué al aire así, no había el Código Orgánico Integral Penal y estas situaciones que, bueno, ahora el marco legal lo establece. Pero ya después de unos años yo me arrepiento de haberle preguntado nuevamente a esa persona, a ese menor de edad, que cuente cómo mataron a su hermano. Eso es revictimización y buscarle nuevamente a que esa persona recuerde lo que pasó y cómo lo contó, cómo se presentó en pantalla, y por ahí me dijeron, buen reportaje, sí, pero al final como ser humano sí te bloqueas, así llegas a un momento de reflexión y decir no más. Esta historia es preferible que yo la cuente, que yo la detalle, que yo la narre con algún estilo periodístico que te puede caracterizar, pero llegar a decirle nuevamente a esa persona fuera de la morgue o en el lugar donde ocurrió algún hecho, decirle, cuéntame otra vez cómo pasó. Y todavía hay colegas que le ponen el micrófono a algunas personas y le dicen, no, quiero que me lo cuentes de esta manera, porque esto me vende. Dime esta frase. Entonces, llegar a ese nivel sí choca, y como otros compañeros nos alejamos, otros colegas, y decimos, no, así periodismo actualmente no se puede hacer. Hay que ser más humano, ¿no? Mi estimado, buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Ha observado que las mujeres periodistas tengan más dificultades para acceder a ciertos cargos de decisión, como editoras, jefes informativos, directores en los medios ecuatorianos? Actualmente no. Anteriormente sí había este tipo de inconvenientes de que si una mujer quería subir en el escalón periodístico, en algún cargo, había este problema de que necesitaban, como decían algunos compañeros, cuando yo entré en el periodismo, necesitan pasar por el jefe. Entonces uno ya entendía el mensaje, y de esto creo que vi alguna entrevista y un podcast de periodistas deportivas, y se armó una polémica por eso en redes sociales también. Pero por ejemplo, esto es más en periodismo deportivo. En noticias, cuando yo entro a noticias, hacer pasantías, por ejemplo en Canal 1 en ese tiempo, ya había reporteras en la calle, y yo ingreso a redacción y había en diferentes áreas mujeres. Les pongo el ejemplo, en RTS somos creo que 4 hombres en todas noticias, lo que ustedes ven en pantalla. Tengo una jefa, ella defiende los derechos de las mujeres, más tiene un podcast, un programa, un canal en YouTube que defiende y le da apertura a las mujeres. Pero de ahí de repente con los compañeros en redacción nos podemos mirar así cómo cambió en 5 o 6 años todo. Y tengo una jefa, la directora es mujer, la jefe de información es mujer, las productoras todas son mujeres, las asistentes de producción todas son mujeres. En reporteras predominan las mujeres. El 80% de la redacción y el equipo que está
adelante y atrás de cámaras en RTS, en noticias, son mujeres. Y bueno, a mí me da gusto también trabajar con ellas porque es distinto a trabajar con más hombres, como estábamos, por ejemplo, en Canal 1 hace muchos años. Y vemos cómo ellas comienzan a buscar más espacio en esta sociedad y en esta profesión que no es tan fácil, pero que anteriormente había este concepto de que editar un reportaje, que las mujeres no podrían dirigir un informativo, pero ya en noticias en Ecuador hay muchas mujeres que destacan en este aspecto. Perfecto. Hablando de deontología periodística, ¿qué principios éticos considera usted más importantes para evitar sesgos en el género de tratamiento de la información? Para evitar sesgos, yo creo que hay que ser más humano y en cuanto a lo ético, hay ciertos aspectos que no lo enseñan en la universidad. Ya esto se puede ir aprendiendo en el ejercicio de la profesión, de cómo uno puede afrontar un cierto tema, abordar cierto entrevistado, y de esa manera podemos también irnos formando como ser humano y éticamente también plantear puntos que le puedan aportar a la sociedad. Buenos días. La Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador menciona principios de equidad de género desde su visión como reportero de campo. ¿Qué también se aplican estos principios en la práctica diaria? ¿En qué aspecto de la Ley de Comunicación? Hablemos en términos generales para que se entienda. Listo. En cuanto a lo que se aplica en la Ley de Comunicación, aunque le cuento que como se ha modificado también la Ley de Comunicación, a veces lo que se ejerce a veces no es lo que está siempre en la ley, pero ahí siempre los compañeros, los colegas están tratando a veces de defender sus derechos conforme a lo que se establece la Ley de Comunicación. Pero en cuanto a equidad de género, si establece algo la ley, hay otras leyes también que benefician a las mujeres, a los hombres, y que sobre todo se trate de la misma manera a los ciudadanos que ejercen este tipo de profesión, porque hay otro tipo de ramas que también fomentan este tipo de equidad de género, pero no se aplica en realidad, no se aplica. Lo que sí vemos es que hay muchas mujeres que tratan de defender sus derechos, colegas que están dentro de colectivos o grupos sociales y defienden los derechos de las mujeres más que la ley o lo que está en letra. Vemos a colegas que han sido hasta amenazadas de muerte, se han ido del país, pero ahí siguen dando lucha para defender los derechos de la mujer. Hay personas que se dedican al activismo y felicitaciones por ellas, porque no se ve como antes no se ve a las mujeres, si le pasaba algo a cierta comunicadora, que se muestra indefensa. Ahora vemos a colegas que cuando ocurre algo contra una mujer en el periodismo, inmediatamente saltan y comienzan a mostrar el respaldo, sobre todo para que no haya esa vulneración de derechos. Gracias. ¿Ha recibido conocido casos de acoso, comentarios machistas hacia compañeras dentro del medio por parte de fuentes de entrevistados? ¿Y cómo se maneja esto internamente? A ver, en cuanto a sí ha habido casos de términos, frases machistas. En cobertura tratamos de ser solidarios, de detectar esto a tiempo y evitar que no se presenten estos casos. He visto colegas que también, por buscar más información, por tener la primicia, la exclusiva, cuando se presentan estos inconvenientes, ellas prefieren tener la noticia
contar lo espectacular de la historia, pero no se dan cuenta que hay personas que les están diciendo algo en cuanto a acoso. Hay funcionarios, en ocasiones uniformados, o en la misma ciudadanía, hay personas que comienzan a mostrar estas actitudes de acoso, ¿no? Y cuando detectamos eso en las calles, ya vemos que aquí hay un problema y comenzamos a alejarnos o tratar al entrevistado de diferente manera. Internamente, cuando se presenta esto, se consulta con los jefes, con los directores, y no todos, aunque hay algunos que prefieren que una buena información, un buen reportaje, una buena transmisión en vivo y no defender a su personal, a su compañero o a quien tiene en la calle en una cobertura. Pero hay otros jefes que sí son muy radicales, que cuando ven esto le dicen, ¿sabe qué? No vayas. O cuando ven que hay una persona que tiene estos problemas de acosar a reporteras o jóvenes que van a las coberturas, ya conocen al personaje y le dicen, por favor, no vayas tú, va aquella persona, va un hombre. Y ya cuando llegamos a la cobertura y dice, y esta es la frase, porque a veces dicen, y no es que venía la reportera tal, y yo digo, no, me asignaron a mí, yo estoy aquí, yo traigo las preguntas, yo le voy a hacer la cobertura. Entonces ya esas personas están esperando a la compañera, a la colega de quien va a asistir a la cobertura periodística. Entonces ya sabemos que puede existir algún tipo de inconveniente. Don Charlie, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones tan valiosas. Sus palabras nos han ayudado a entender mejor los desafíos y responsabilidades que tenemos los comunicadores en cuanto a la igualdad de género, la ética periodística y el cumplimiento de la legislación vigente. Agradecemos enormemente su disposición y apertura. Ha sido una conversación muy enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana y día. Muchas gracias a ustedes, que sigan aprendiendo en esta profesión, que como le digo a algunos colegas y a pasantes cuando llegan a Canal 1, a RTS, porque creo que hay un convenio con la Universidad de Guayaquil, le digo que esta profesión no es que te vaya a enriquecer económicamente, pero sí te va a formar como ser humano, de estar en las calles, en coberturas o en redes sociales, en una plataforma, conocer un poco más del lado humano de las personas, aprender a defender sus derechos y sobre todo este tema muy importante que han topado de la equidad de género, el acoso y son muchas aristas que a veces ni en la misma redacción o en el lugar donde se ejerce la profesión dentro de medio de comunicación se defienden estos derechos. Y ustedes que desde ya desde las aulas los están topando, los felicito a ustedes porque no es un tema muy fácil de abordar. Hay mucho que defender todavía en una sociedad que todavía tiene ese chip machista.